A ver, estimados estudiantes, muy buenos días a la clase de Geografía segundo, siendo las 10:40. No estoy frío todavía. Sí, sigue haciendo frío. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Con las actividades, ya que estamos próximos a entregar ya la actividad. Ya, estamos próximos a entregar la actividad. Y pues no sé si estarán acabando ya. Ya no sé si estarán terminando con las actividades del libro. Así que vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar acerca de hoy de los tratados, ¿no? Vamos a recordar acerca, pues, ¿no? ¿Qué es un tratado? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué son los tratados internacionales? ¿No? A ver, ¿qué son los tratados internacionales? Vamos a ver el día de hoy. ¿No? De paso, digamos, ustedes sacan su concepto, ¿no? Ya va. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben. Claro, digamos, ustedes quieren ser. Normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. ¿No? Como acuerdo implica siempre concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios, así como sucedía. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y órganos internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Los segundos, por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986.
Los acuerdos entre empresas públicas de un Estado y Estados no son tratados internacionales. La Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de esta cuestión en el caso Anglo-Iranian Oil. Irán había firmado un acuerdo con la empresa Anglo-Iranian Oil para la explotación de los recursos petrolíferos. Este acuerdo tenía dos caras. Era un acuerdo de concesión y al mismo tiempo tenía la naturaleza de un tratado entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue aceptada por la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué los tratados internacionales solo pueden tener lugar entre estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las normas del derecho internacional privado? Los tratados internacionales deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales. Pero eso, digamos, mejor queda en papel, ¿no? ¿Para qué? Para que tú veas en la cláusula, en todo. Claro, digamos que si solo vas a estar hablando y hablando, no les va a funcionar. No, no les va a funcionar. Sí, o digamos usted nomás cuando hacen tratados entre sus familias. ¿No? A ver, la Corte Nacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de esta cuestión de Anglo-Iranian Oil. Bueno, ya que decían pues que estos solo pueden tener lugares entre Estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las normas del derecho internacional privado. Los tratados internacionales deben realizarse por escrito. En este último caso no se regirían por la Convención de Viena de 1969. Su denominación es indiferente, pues si se dan condiciones anteriores nos encontramos ante un tratado internacional independientemente del nombre de que reciba.
A ver, según la materia pueden ser tratados comerciales, políticos de paz, extradición, fiscales, sociales, económicos y sobre todo de amistad, así como culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de otra índole. Según el tipo de obligaciones creadas, diferenciamos entre tratados ley y tratados contrato. A ver, todo lo que yo te diga tienes que no resumirlo en esas solas 5 líneas. Yo eso sí no les voy a resumir, yo les estoy dando el concepto, ¿ya? Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Los segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta distinción está bastante superada, pues ambas particularidades se funden. Por la índole de los sujetos participantes distinguimos tratados entre estados y organizaciones internacionales. Por su duración, se diferencia entre tratados de duración determinada y tratados de duración indeterminada, según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación, tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. Por su forma de conclusión, podemos encontrar tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y aceptación. Así, entonces las naciones intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. Cuando hablamos de partidos salud del género, no obstante estos instrumentos internacionales, a lo largo de la historia han adoptado y siguen adoptando en la práctica diversas denominaciones particulares, sin dejar por ello de responder a su naturaleza de tratado internacional. Es decir, esos nombres particulares no tienen implicaciones jurídicas, ni afectan su calidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales de los tratados. Un tratado en particular puede denominarse acuerdo, convención, convenio, carta. Normalmente se usa para designar los tratados constitutivos de organizaciones internacionales. Estatuto, compromiso, concordato, el que regula las relaciones del Estado y la Iglesia. Pacto, protocolo, complementario de un tratado anterior, entre otros. Por ejemplo, un convenio. ¿Qué es un convenio? Es un escrito celebrado entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado. Normalmente un convenio es acordado en aspectos económicos y comerciales entre los estados. Los convenios pueden estar dados entre dos estados, denominado un convenio bilateral, normalmente celebrado para brindar facilidades en materias comerciantes, pero también existe otra forma de convenio, celebrado entre más de dos estados, el cual se denomina multilateral, en el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo respecto de aspectos contemplados dentro del derecho internacional. A ver, ¿no? A ver, eso es con respecto al tratado internacional. Por ejemplo, tenemos los tratados internacionales.
El primero, con Bolivia. Eso sí lo voy a estar ayudando. Con Bolivia. Espérense, vamos a activar la función de rellenar y formar. Firmado el 17 de septiembre del 1909. Llamado Tratado de Ratificación de Fronteras. Por los representantes son el doctor Solón Polo por Perú y por el doctor Bustamante por parte de Bolivia. Longitud fronteriza. A ver, este tratado tiene alrededor de 1047 kilómetros. Ya. Sí, pueden tomar sus apuntes, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Departamentos limítrofes. Madre de Dios. Puno y Tacna. Accidentes geográficos. Río. Yaberija. Río. Acre. O sea, hasta el lago, este famoso lago. ¿Cuál creen que sea? Titicaca. Ese sería con respecto a la frontera. Sí, a la frontera con Bolivia. ¿Ya? ¿Pueden tomar sus apuntes, jóvenes? Ya. Voy a continuar con el siguiente. Pues en este tratado, ¿no? Que comienza en la desembocadura del río Yaberija, en el río Acre, y va por una línea quebrada hasta el sitio en el río Jeac. Desemboca en el río Madre de Dios. Sigue en el curso del Jeac y del río Lanza, fluyentes del río Tambopata, hasta la cumbre de la cordillera de Yaguayagua, pico de Palomani, Cunca y Palomani. Desciende al lago Titicaca pasando por la mitad de sus aguas hasta el río Desaguadero. Desde aquí hasta la quebrada de Camarones, continuando por las cumbres de la cordillera occidental de los Andes. Ya, a ver, segundo, Brasil.
Siguiente, Brasil. A ver, ¿cómo es el tratado con Brasil? Tratado con Brasil. Se firmó el 8 de septiembre de 1909. Llamado Tratado de Libre Comercio y Navegación. Por los representantes del doctor Hernán Velarde por parte de Perú y el doctor José de María da Silva Parano, todo Río Branco, de Brasil. Ya, a ver. Longitud fronteriza es de 2.822 kilómetros. El más, el más fronterizo, o sea, el que tiene mayor longitud fronteriza. Departamentos limítrofes. Loreto, Cayali y Madre de Dios. Loreto y Madre de Dios. Accidentes geográficos. Todos son ríos. A ver, todos son ríos. ¿Ya? Todos esos sí son ríos. A ver, vamos a ver.
Ya, a ver. Son todos los ríos. No, a ver, ¿qué río vamos a poner? Río Yavari. El río... Ah, río Acre. También pasa por el Amazonas. Yaberija. Santa Rosa. Con por esos ríos pasa la frontera. Ya, esa es la frontera respecto a Perú, Brasil. Sí, si esa vez dicté, ¿no? Y no tomaron sus apuntes, no hay ningún problema. Estábamos acá para. Ah, ¿ya? Tratado con Chile. Antecedente, tratado de. A ver, el antecedente con Chile. Fácil, acuérdense. Tratado de Ancón. Firmado el este junio de 1929. El actual es el Tratado de Lima, por si acaso. Vamos a ponerlo acá para que no se olvide. Tratado de Lima es el actual. Ah, ya. Ay, 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 espera. Este fue dado el 20 de octubre de 1800, de 1883. 169 kilómetros. Departamento limítrofe. Tacna. Accidente geográfico. Laguna Blanca. Ahí lo tiene.
Ya. Tratado con Colombia. Firmado el 24 de marzo de... A ver, con Colombia, con Colombia. 24 de marzo de 1922. Llamado Tratado de Límites. Ah, espere, no salió. Longitud fronteriza, 1506 kilómetros. Departamento limítrofe Loreto. Accidentes geográficos. En el río Putumayo. ¿Ya? Y el río Amazonas. ¿Por qué? A ver. Los límites de fronteras del Perú con Colombia, según el Tratado de 1922 y el Acta del 4 de mayo de 1925, es una línea que atraviesa desde el lugar que determina la frontera con Ecuador en Huepi, en el río Putumayo, sigue por el Talhue de este río hasta confluencia del Yaguas, sigue por una línea recta que está desde confluencia Vaya hasta la del Atacuari en el Amazonas, y es de ahí por el Talhue, río Amazonas, hasta el límite entre el Perú y Brasil, establecido en el Tratado Peruano-Brasileño del 23 de octubre de 1851 y el Acta de Mayo de 1925. Y el último tratado, firmado el 29 de enero con Ecuador, de 1942, llamado Protocolo de Paz, Amistad y Límites del Río de Janeiro. A ver, traten de tomar sus apuntes, ¿no? Porque, digamos, voy bajando y de ahí ya eh, no estoy subiendo. Ya, ¿no? Sí. Longitud fronteriza, 1529 kilómetros. Departamentos limítrofes. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Accidentes geográficos. Boca de Capones, Río Zarumilla, Quebrada de, a ver, Quebrada de Balsamán, Río Chira, Macará, Río Macará, Río Calvas, Espindola, Río Canchis también,
río Chinchipe, el río San Francisco, el río Zamora y el río Santiago. Ya. Ahí están los datos para que completen. ¿Ya? Todos esos ríos. Ya, a ver, como falta un segundo, un minuto nomás, vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió. Ya vuelven a ingresar para completar todo de una vez, ¿ya? O sea, digamos hasta donde lleguemos. Ya, vuelven a ingresar, por favor.